Hola, buenas tardes a todos. Eh, María Elena, Francisco, Marco, díganme por el chat si me escuchan. Hola, Francisco me escucha, muy bien. ME, buenas tardes Alberto, buenas tardes Francisco. María Elena, hola. Al fin he logrado que por lo menos, hola Marco, buenas tardes. He logrado que tres de ustedes ingresen, hayan estado incluso antes que yo. O sea que vamos avanzando. Cuatro de ustedes, María Elena, Marco, Francisco y M, ¿quién es? Ah, soy yo. Somos tres por ahora. ¿Mm? Un momento que voy a subir algunos ítems que vamos a necesitar para esta actividad. Mm, mm, mm. Hola Rebeca, buenas tardes. Edith, buenas tardes. Me dicen si ustedes me escuchan bien. Buenas tardes Rebeca, ¿cómo le va? Edith, buenas tardes. Eh, Aquí ya tenemos una imagen que más o menos ustedes conocen. Les agradezco a todos los que han entrado antes, porque eso les permite a cada uno de ustedes checar cómo están sus condiciones para... A Rebeca dice que escucha bien, está bien. Vamos, no les... Bueno, estoy probando un rico café. Ah, está bien, tenemos buena conexión, parece. Eso es importante, dada eh, las condiciones de las compañías que nos ofrecen sus servicios. Ustedes saben que nos ofrecen algo y después no siempre es eh, la velocidad que nos dicen. Rubén,
Hola, ¿qué tal? No sé si me puedes contestar, Rubén, por el chat, si es que me escuchas. Faustino acaba de ingresar. Hola, Faustino. Quiero indicarles que obviamente la medicina necesita ese método. No estoy criticando el método de la medicina, no estoy criticando el método de la psiquiatría, ni tampoco el método de la psicología, porque requieren ese modelo. Requieren un modelo desde el cual poner un ejemplo y con ese ejemplo enseñar a otros cómo se cura eso. Eso no está ni bien ni mal, lo requieren esas disciplinas. La cuestión es que en un análisis, cómo vamos a transmitir las experiencias de cada cura o situación de análisis. Obviamente, una cosa es cómo lo va a narrar, contar como él quiera el analizante, y otra cosa es cuando el analista toma esas cuestiones. Me parece que es importante introducir aquí la noción de testimonio. Como ustedes podrán ver, aquí hay una frase de José Attal, que se las leo. Se puede intentar un acercamiento a la noción de testimonio. Un analista testimonia de lo que ocurre en la experiencia. Considerado no como una restitución, no es que voy a reconstruir lo que pasó en la sesión, sino como el lugar mismo en que esa experiencia se produce. No sé si se localiza bien la diferencia. El modelo médico, el modelo psiquiátrico, el modelo psicológico, implica que el psiquiatra, el médico y el psicólogo reconstruyen lo que pasó y tratan de dar un testimonio objetivo de lo que ha pasado. Mientras que el testimonio, en el caso de la experiencia analítica, es la experiencia misma. No es que el testimonio de un análisis se produjo antes de la experiencia, sino que la experiencia es el testimonio mismo. El testimonio tiene, como ustedes han leído, varias vertientes. Me interesa, y por eso lo voy a leer de forma textual, el testimonio que no tiene intención, el testimonio inintencional. Les leo. Supongamos que pasamos por la calle al lado de dos personas que están hablando del accidente que acaba de tener lugar sobre la calzada. Esas personas no nos hablan a nosotros, están hablando entre ellas. Son entonces para nosotros los testigos del accidente, pero no son en sí testigos, no son personas testimoniando. Ellas no le hablan reportándole a alguien. No le están contando a una persona el accidente que ha tenido lugar, sino que hablan de lo que ocurrió, del accidente. Supongamos que nosotros mismos no hayamos visto el accidente y que además todas las huellas hayan sido borradas. Puesto que escuchamos a las personas hablar del accidente, llegamos a pensar que hace un momento hubo un accidente en esta calle. La cuestión es la de saber si, haciendo esto, sabemos o si creemos que ha habido un accidente. La respuesta es que lo sabemos. La razón es, en primer lugar, que nuestro conocimiento
ya no está parasitado por nuestra fe. En efecto, solo podría ser una cuestión de fe si quedaba abierta la posibilidad de una mentira. Pero evidentemente esta es excluida. Un accidente, por la manera en la cual adquirimos la información. No sabíamos que había ocurrido un accidente, porque se nos dijo que había habido un accidente, sino porque escuchamos a la gente hablar de un accidente. Nuestro conocimiento no procede de su testimonio, sino de lo que les oímos decir. Y aquí el autor de estas líneas se pregunta, ¿cómo decir mejor la diferencia fundamental entre pensar en un objeto y hacer conocer ese objeto a alguien? Para que ustedes tengan una idea aproximada de esta cuestión, es lo que ocurre cuando ustedes escuchan a una persona que le dice a otra persona que su vida cambió a partir de un análisis, o porque se está analizando, o por lo que encontró junto con su analista. Pero esa persona no se dirige a nosotros para darnos testimonio, sino que le cuenta a otra persona lo que le pasó a su vida por estar en un análisis, por recibir un efecto de las consecuencias de su análisis. Y nosotros lo escuchamos sin que esté dirigido a nosotros. En ese momento somos nosotros también afectados por un testimonio que se construye. Bien, voy a pasar rápidamente a darles el testimonio de algo. Ustedes habrán visto que en el argumento de la sesión de este taller, de una manera abrupta, lo voy a decir así, sin tener ningún saber previo, se me impuso que las mujeres en plural, que cada mujer en singular, tiene una práctica que le permite leer el real, el simbólico y el imaginario al mismo tiempo. Y en lugar de hacerse nudo o de hacerse bolas, con eso perdón, se ve que me enfrió lo que estaba por decir, con eso se orientan en la vida. ¿De dónde me vino esta cuestión? Hace muchos años, trabajando en un cártel, el seminario de Lacan, la identificación, de 1962-1963, ahí tomamos contacto con la transmisión de una experiencia que hacía Pierre Olagné. Voy a escribir su nombre. No, lo escribí mal. Pierre Olagné. ¿Qué experiencia ella transmite en un texto a propósito de la psicosis? Me interesa solamente un aspecto. Ella dice que las madres de las personas que luego van a presentar un estilo de vida psicótico en su vida, que esas madres, las madres de esas personas, cuando estaban embarazadas, no lograban hacer una operación que las mujeres suelen hacer, o por lo menos en esa época solían hacer. Creo que en la actualidad todavía hay muchas mujeres que siguen haciendo eso. ¿De qué se trata? A los pocos meses de estar embarazada, concretamente cuando el embarazo sigue su curso ya después de los 3 meses, estas mujeres logran tejer una chambrita de un cuerpo que nunca han visto, y da la casualidad que cuando
ese cuerpo aparece en la realidad, en la vida cotidiana, la chambrita está hecha como anillo al dedo. Es la medida exacta de la beba o del bebé. Hasta incluso hay algunas que aciertan, en una época en que no había tecnología para saber de antemano cuál era el sexo, con el sexo que se le atribuye al cuerpo de un infante. Tejían algunas muy aventuradas, color rosa, otras solamente azul. Bien, lo que me interesa, y ella decía que las madres de los llamados psicóticos no podían hacer eso porque incluso confesaban que no se les ocurría qué sentido tenía hacer algo así y que cómo iban a hacer algo respecto de un cuerpo que no conocían. Lo que a mí me interesó es que las mujeres, más allá de lo que ella dice sobre las madres de los psicóticos, suelen hacer esta operación. Y entonces, ahí hay una punta de una experiencia compartida que no se agota con el hecho que digamos que las mujeres se imaginan el cuerpo de su bebé. No solo se lo imaginan, le dan medidas. O sea, la imagen que tiene del bebé no es una imagen del orden del espejo imaginario. Este fue el horizonte que me permitió plantear esta articulación entre leer los tres signos a la vez y el hecho de que eso es una operación que las mujeres la hacen. Bueno, me parece bien lo que dice Alam, el número, que las mujeres que compran la ropa ya confeccionada también suelen acertar en las medidas. Es una manera de que estaremos hablando de una operación semejante. Pasemos ahora a lo que les proponía como 5 momentos clínicos. Lo voy a resumir. El primer lugar es que Freud en un momento, cuando Austria fue anexada por el Tercer Reich, ustedes tienen que tomar en cuenta que los austriacos conformaron más del 85% de las terribles SS. Eso, el Anschluss o la anexión de Austria al Tercer Reich produjo que en 1938 en el consultorio de Freud se produce una curiosa escena que relata Ernest Jones en su biografía de Freud. Se trata de lo siguiente: la casa de Freud había sido invadida por otra banda de la SA, que es el antecedente de la SS, y 2 o 3 de ellos se abrieron camino hacia el comedor. La señora Freud, como suele ocurrir en un caso de emergencia, sacó fuerzas del fondo de su corazón. Miren qué interesante, sacó fuerzas del fondo de su corazón. En el más amable tono hospitalario ofreció un asiento al centinela. Le resultaba desagradable ver a una persona extraña de pie en su casa. Estaban debatiendo estos personajes los planes del mezquino pillaje que la situación les permitiría realizar, cuando en el vano de la puerta apareció Freud. Freud atraído por el alboroto. Años antes, en 1934, J. Bortis, voy a cancelar esto, la instalación posterior de una guardia de las SA afuera, entre comillas, este afuera lo coloco yo en el consultorio. Cuando Jones comienza esa escena, con Freud este le contesta: solo, si yo estuviera solo hace mucho tiempo que ya me habría despendido de la vida. Entonces, ese es un lugar, una primera experiencia para que dialoguemos entre nosotros sobre la cuestión de los tres signos operando al mismo tiempo. Segunda experiencia. Durante varios años, dice Lacan,
Me he apartado de todo propósito de expresarme. La humillación de nuestro tiempo, bajo los enemigos del género humano, me alejaban de ello. Y después de Fontenelle, me he abandonado a la fantasía de tener los puños llenos de verdades para cerrarlos mejor sobre ellos. Quiero aclarar que, a mi entender, hasta donde he logrado investigar y leer, Lacan, cuando se produce la invasión de los nazis a Francia y los nazis toman París, en principio lo que abandonó fue toda práctica de enseñanza pública y privada. Creo, y solo creo, que también suspendió, su actividad clínica. Entonces vuelvo a leerle. Durante varios años me he apartado de todo propósito de expresarme. La humillación de nuestro tiempo, bajo los enemigos del género humano, me alejaba de ello. Y después de Fontenelle me he abandonado a la fantasía de tener los puños llenos de verdades para cerrarlos mejor sobre ellos. Confieso esta ridiculez porque marca los límites de un ser en el momento en que éste va a dar testimonio. ¿Habría que denunciar en ello algún desfallecimiento ante lo que de nosotros exige el movimiento del mundo? Si nuevamente se me ha ofrecido la palabra, en el momento mismo en que se revela hasta para los menos clarividentes, que una vez más la infatuación del poder no ha hecho más que servir a la astucia de la razón. Júzguese con toda libertad cuánto puede sufrir mi búsqueda. Esto ustedes lo pueden leer en Acerca de la causalidad psíquica, en Escritos 1 en castellano. Esto fue insertado en 1946, o sea, una vez que había terminado la invasión nazi y que Lacan participa en un coloquio abierto del cual él participa con este texto acerca de la causalidad psíquica. Quiero pasar ahora a otro caso. Ustedes saben que lamentablemente, aunque no haya mucha información a nivel mundial, mientras que en Afganistán han muerto, y es muchísimo, 21.000 personas, y en la guerra de Irak han muerto 40.000 personas, y hace 2 semanas en París han muerto 140 personas. Es terrible hablar de la muerte en términos de número. En México, desde hace varios años, ya se llevan más de 162.000 personas muertas. Entonces, veamos esto que titulé El genocidio en un análisis. En México, en una ciudad, Tampico, del estado de Tamaulipas, ubicada en una zona de guerra, un psicoanalista recibe pacientes. En mi caso, hablé con él, y debo confesar que de puro curioso, le pregunto si los temas de la guerra al narcotráfico, el genocidio, los combates que despliegan los narcos en esa ciudad, ustedes pueden entrar a YouTube y están filmados, los combates en medio de la ciudad de Tampico, si esos temas aparecen en su diván, si los pacientes hablan de esos temas. Su respuesta fue la siguiente: no, para nada, de eso no hablan. Sí, ocurre en la vida cotidiana. Incluso cuando los recibo, se escuchan en el consultorio los tiroteos entre narcos y el ejército. Se escuchan, solo que de ese tema no hablan. No es el motivo de su padecimiento o de lo que quieren hablar. Este es un testimonio. El otro testimonio. Un
un analizante a su manera, alguien que toma un análisis a su manera, con su estilo, trata de hablar con su analista de un tema que le inquieta. Incluso se diría que es su tema, lo que le está pasando, lo que le ocurre, lo que le pasa a su hijo. En ese horizonte, un día solicita hablar y para comenzar su sesión lanza la siguiente exclamación. Ya estuvo, ya chole, digamos, en la expresión mexicana, ya fue suficiente, ya fue mucho. Ya chole con los padres de Ayotzinapa. Ya ni la frieguen hablando y hablando y hablando de sus hijos como si fuera su único tema. Molestan y molestan. El analista interviene con un tono de sorpresa preguntando, no entiendo. ¿Puede aclarar algo, por favor? ¿Usted vive en Ayotzinapa? El analizante, a su vez sorprendido por esa insólita pregunta, responde, perdón, ¿qué pregunta usted? No, yo no vivo en Ayotzinapa. ¿Por qué pregunta eso? El analista suelta boca de jarro. Pero hace 3 años que usted viene y solo habla y habla de cómo lo afecta lo que le ocurre a su hijo. Ustedes sabrán que en Ayotzinapa fueron 43 estudiantes que fueron absorbidos, desaparecidos, como si entre comillas se lo haya tragado la tierra, y los padres de estos 43 estudiantes recorren América Latina y el mundo exigiendo la aparición con vida de sus hijos. Entonces, me parece que este es un marco para presentar experiencias que permiten, a mi entender, que solamente pueden dar lugar al horizonte subjetivo que en ellas se despliegan si leemos los signos, los 3 signos, el real, el simbólico y el imaginario al mismo tiempo. Perdón, voy a incluir un material más porque me parece que es pertinente, ustedes lo han recibido, es un material que se llama, yo le puse como texto DROM. Me interesó porque es un material que fue planteado como acá, en dirección a la adolescencia. Es un material de Jacques Alain Miller. Quiero señalar algo. No me interesa hacer críticas contra Jacques Alain Miller ni contra nadie. No creo que ese sea nuestro tema. Lo que sí me interesa es que en este testimonio aparece una cuestión respecto de los 3 signos. Ustedes lo habrán leído, es un texto que se refiere a los problemas que vive Francia con los ataques del terrorismo fundamentalista. Y en un momento determinado, Jacques Alain Miller escribe, realmente hizo falta que fuésemos sacudidos para que lo percibiéramos. El Islam permaneció intocable frente a las mutaciones del orden simbólico en Occidente y llegó al mercado occidental disponible, accesible a todos, por medio de todos los canales de la comunicación.